Y continuamos con el tema de vértigo. Vamos a recibir a la doctora Cintia Magdalena Pérez Rodríguez. Ella es médico cirujano partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene su especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias, Hospital Santander, por la invitación. Bueno, a mí me pidieron que pusiera una foto. Fue realmente lo que más tiempo me consumió, buscar una. Solo puse la última que encontré del último curso. ¿Cómo? ¿A dónde? Bueno, vértigo es un tema bastante complejo que realmente no a todos nos gusta porque es algo complicado de abordar, nos consume bastante tiempo. Creo que no es la primera. No es la primera. Esa no es la primera. Ok. Los objetivos de esta charla, yo pensé que iban a estar un poquito más cerquita y vamos a tener un poquito más de interacción, pero bueno, siéntanse libres de preguntar algo, lo que quieran. Es identificar lo que realmente representa una urgencia autoneurológica, realizar una evaluación oportuna y certera de vértigo. No olvidemos que estamos en urgencias, entonces debe de ser rápido. El problema del vértigo es que es bastante subjetivo y eso en nuestro estado médico científico nos causa cierto problema porque es bastante difícil identificar o definir qué es una urgencia, qué no. Hay que darle un tratamiento oportuno a las patologías vestibulares y algo que me parece muy importante es definir lo que es un vértigo central de uno periférico. Para esto les voy a exponer un protocolo que es realmente bastante reciente. En las guías internacionales vamos implementando este protocolo que se llama HIMSS, que nos da una ayuda bastante, digamos, certera de poder diferenciar lo que es el vértigo central del periférico. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues cómo se define, qué tan frecuente se presenta, un poquito de fisiología del sistema vestibular, no voy a ahondar mucho en eso, es bastante ciencia ficción, la verdad. Todavía no sabemos mucho al respecto, años y años de estudio en esto y todavía seguimos aprendiendo sobre el sistema vestibular. El cerebro, la verdad, es bastante complejo. Vamos a aprender un poco del abordaje del paciente mareado, que es realmente nuestro objetivo principal. Aprender a implementar el protocolo HIMSS, los datos de alarma, que es muy importante, un diagnóstico diferencial, tratamiento farmacológico, y agregué 2 patologías que son las más frecuentes de cuestión de vértigo periférico, que es lo que se van a encontrar. Bueno, en cuanto a definiciones, esto es bastante importante porque no olvidemos que estamos ante un paciente que se siente fatal. Para que un paciente que tenga vértigo o esté mareado llegue a urgencias, es un paciente que realmente está afectando su calidad de vida y realmente siente el paciente que se está muriendo. Entonces hay que definir muy bien cuál es la sensación que el paciente siente, porque en esto gran parte se basa cómo vamos a abordar al paciente, cómo vamos a seguir o hacia qué caminito vamos a seguir nosotros para poder tratar a este paciente. Entonces, todo esto son sensaciones. Vértigo es un término bastante utilizado como diagnóstico y no olvidemos que vértigo no es un diagnóstico. Vértigo es un síntoma que tiene múltiples etiologías. Entonces, ¿qué siente el paciente? El paciente mareado, sensación de que la cabeza está flotando, como si estuviera borrachito o como comúnmente ellos dicen, como si estuviera en un barquito. Yo les pregunto, ¿siente que está como en un barquito?
se siente como si estuviera borracho o siente que las cosas dan vuelta. La sensación del paciente, que el paciente da vueltas en las cosas o las cosas le dan vueltas al paciente, eso es vértigo. De ahí en fuera puede estar mareado, de ahí en fuera puede tener desequilibrio, que es una inestabilidad o una desorientación espacial. Un paciente con desequilibrio refiere más problemas a la marcha que posturales. Una cinetosis, que para que haya cinetosis, tiene que haber, ¿no tengo puntito rojo? No, bueno, que para que haya cinetosis tiene que haber movimiento. Una cinetosis es la persona que va en un coche, como típicamente dices, voy en la parte de atrás de un coche y me siento y me mareo. Realmente eso es una cinetosis, tiene que haber movimiento. Es un paciente que al estar sentado viendo la tele no le da. Entonces, una cinetosis tiene que tener un movimiento de por medio. Y un presíncope es la sensación de que está perdiendo el conocimiento, tiene una debilidad de extremidades, una visión borrosa. Eso ya es un poquito diferente, eso ya nos indica un poquito más alguna situación de índole central. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es bastante frecuente. El 4% de las visitas a urgencias son relacionadas a vértigo, inestabilidad, desequilibrio. Tiene una prevalencia en la población mundial, no nada más en la mexicana, de un 36%, lo cual quiere decir que de 10 personas que estamos aquí, fácil 3 vamos a tener esto alguna vez en nuestras vidas, ya sea que nos lleve o no a urgencias. Es más frecuente en las mujeres, como casi todo, el 66% y hasta un 33% en los hombres. Y de todas estas causas, lo más frecuente es que tengamos un vértigo periférico en un 75% versus un vértigo central. Bueno, hablando un poquito rápido de fisiopatología, ¿cómo definimos a dónde hay la límite de lo que es un vértigo periférico o qué es un vértigo periférico y qué es un vértigo central? Básicamente, para no hacernos bolas, no tengo un puntito rojo aquí, pero me imagino que todos sabemos lo que es esto. Esto es un oído interno, estos son los conductos semicirculares, la cóclea. La cuerdita amarilla que se ve ahí es algo bastante importante, que es el octavo par craneal, que se compone de fascículos vestibulares y fascículos cocleares. Entonces, en toda esta parte de aquí es un vértigo periférico, que quiere decir que es área del otorrino. En toda la parte derecha, todo lo que involucra desde el núcleo vestibular, que esos están en el piso del cuarto ventrículo, el puente, el cerebelo, gracias. Ahí toda esa parte pues es un vértigo de origen central y pues para fines prácticos es área o compete a mis colegas neurólogos que la verdad lo manejan bastante bien. Siguiendo esto, pues no olvidemos que no nada más esas estructuras son las que pueden tener o representar algún problema para que un paciente se maree, sino que es el oído interno, es el cerebro, es el cerebelo y las vías entre estos órganos son las que se encargan de que nosotros estemos de pie. Entonces, de que nosotros ubiquemos un paso al frente, un paso hacia atrás, de que nosotros nos sentemos, de que nosotros nos podamos acostar y levantar. Es una vía bastante compleja que de hecho todavía no se termina de estudiar, que involucra desde la audición hasta incluso nuestras articulaciones. Las articulaciones son las que también nos dan una posición a través de la médula hacia el equilibrio. Entonces, bueno, no los voy a marear con esto, todos tenemos hambre. Bueno, somos como un piloto y hay bastantísimas causas para nosotros poder tratar de estudiar a un paciente mareado, un paciente que nos llega a urgencias. Hay millones de causas que lo pueden causar, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, arritmias, medicamentos. Atención en urgencias, llegan bastantísimos pacientes con intoxicaciones, entonces eso no hay que perderlo de vista, es algo bastante frecuente. Incluso existe una clasificación extra que es el vértigo central, el vértigo periférico y el vértigo de causas sistémicas, en donde entran los medicamentos, las intoxicaciones. Existen enfermedades de la columna, enfermedades de los ojos también. Entonces, básicamente
De todo esto, la tachita quiere decir el vértigo periférico, que es el que nos compete a nosotros como otorrinos, pues son más frecuentes, afortunadamente, son patologías que tienen un mejor pronóstico para el paciente, que tienen un mejor pronóstico tanto de recuperación como para sus funciones en la vida. Y de estos lo más frecuente, afortunadamente, es el postural paroxístico benigno, que fácil, sí o sí, se lo van a encontrar en urgencias alguna vez en su vida. Y de estos el número 2 sería la neuronitis vestibular, que ahorita vamos a hablar de esto. Ahora, ¿cómo abordamos al paciente que se siente mareado? Paciente que se siente mareado es bien importante definir la sensación. Ahí se ve como, no estaba así acá de verdad. El paciente mareado, hay que definir la sensación. ¿Qué es? ¿Qué siente? ¿Cómo siente su sensación? ¿Cuánto tiempo le dura? Esto es muy importante para el diagnóstico diferencial. ¿Cuánto tiempo le dura el episodio? ¿Le dura, es súbito, aparece de la nada, se evoca con alguna posición de la cabeza? Inicio y evolución es bastante importante. ¿Hay algún factor desencadenante, como habíamos dicho, de la cabeza? ¿Hay algún síntoma que precede al vértigo? Esto es bastante común en la migraña o en el Meniere. El Meniere es una enfermedad del oído interno, en el cual antes del vértigo los pacientes sienten que se les tapa el oído. Sienten que se les tapa el oído, sienten un sonido. Y ya saben ellos que después de ahí van a tener vértigo o se van a marear. Y en la migraña es bastante frecuente, vértigo migrañoso. En este problema también ellos, pues existen otras cosas como aura, fotofonofobia, y eso es bastante importante para poder definir. Un resumen de duración del episodio, si nosotros podemos catalogar la duración del episodio, podemos definir que el postural paroxístico, por ejemplo, son segundos en los cuales el paciente siente vértigo, se quita y después el paciente puede hacer su vida normal. Es bastante difícil que a un paciente les llegue así a urgencias, porque pues son pacientes que pueden vivir con esto, no afecta tanto su calidad de vida. De ahí, si nosotros avanzamos en tiempo, el tiempo de duración del vértigo o del mareo, si nosotros llegamos a horas, que es lo más frecuente que van a encontrar ustedes, podemos encontrar bastantes diferentes etiologías, como una neuronitis vestibular aguda, que va a ser lo más frecuente, y de ahí algún problema central, como algún infarto o esclerosis múltiple. Esos son frecuentes a nivel central. Factores que desencadenan, pues aquí para un resumen podemos decir, ¿se desencadena por la posición o no? ¿Es un vértigo postural o no es un vértigo postural? ¿Le da cuando usted se mueve su cabeza? Lo más frecuente es que pasa cuando se acuestan o cuando se levanten. Existen otras menores pacientes que les pasa cuando voltean hacia un lado o algún síntoma específico, pero es más frecuente que se agachen, se levanten y les pase. Entonces esos son desencadenantes. Existen otros problemas en los cuales lo desencadena, por ejemplo, un ruido fuerte, que ese se llama fenómeno de Tulio. Algún paciente con un ruido fuerte le desencadena el vértigo, algún otro paciente con presión le desencadena vértigo, y eso ya nos indica otras cosas, una fístula perilinfática, una dehiscencia del conducto semicircular superior, pero eso ya es más infrecuente. Lo que quiero básicamente con lo que quiero que se queden es cómo atendemos nosotros a un paciente en nuestra unidad de urgencias. Primero, necesitamos obviamente el ABC. Afortunadamente no son pacientes que tienen comprometida la vía aérea o no son pacientes politraumatizados, son pacientes que llegan o los traen, si no pueden ir por su propio pie, y el principal síntoma, lo principal que se quejan es, está mareado. Ahora, ¿qué hacemos? Una exploración neurológica completa, eso es fundamental. Una exploración otorrinolaringológica, que es básicamente revisarles el oído, revisar que no tengan otorrea, pacientes que no tengan antecedente de cirugías ópticas, eso es muy, pero muy importante. Ahorita vamos a hablar de los movimientos oculares, el nistagmo, que el nistagmo es yo creo que lo más importante para valorar un paciente mareado. Y el Dix-Hallpike, que pues es nuestro gol estándar para diagnosticar el postural paroxístico benigno, tiene un valor predictivo positivo de hasta el 83%.
¿Qué no vamos a hacer en los pacientes que se sientan mareados? Una vez que descartemos alguna alteración obvia o evidente neurológica, una vez que descartemos alguna situación metabólica o alguna situación de intoxicación de sustancias, no es realmente muy útil laboratorios en un paciente con un vértigo postural o con un vértigo de segundos que se quitan, no nos va a ayudar mucho. Bueno, entonces, lo que ustedes van a encontrar en urgencias es esto. Es un término bastante nuevo que tiene algunos años utilizándose, que es el síndrome vestibular agudo. El síndrome vestibular agudo es digamos que es una entidad donde puede haber mareo, vértigo o inestabilidad que dura de 24 a 48 horas, que hace ir a los pacientes a urgencias. Pueden ser episódicos o pueden ser continuos, más frecuentes que sean continuos para que el paciente acuda a urgencias. Usualmente también se acompañan de vómito, náuseas, vómito. El paciente tiene que tener nistagmo, eso es algo que siempre tenemos que valorar. Y aquí pues hay que básicamente separarlo en causas centrales o periféricas. Del síndrome vestibular agudo, ¿qué probabilidades tenemos de que sea otovestibular? Es más del 30%. De ahí algo neurológico, que es algo muy serio que tenemos que descartar, que sería más o menos el 11.2%. Bueno, de los síndromes vestibulares agudos, hay que valorar los que son espontáneos, de los que se desencadenan por algún movimiento, ruido, presión. De estos, pues aquí los podemos diferenciar. Básicamente los que son espontáneos y continuos son los que nos preocupan un poquito, que es donde englobamos el evento vascular cerebral, que ese es nuestro cuadro clínico para descartar. Bueno, diagnóstico diferencial, ¿cómo podemos diferenciarlos? El síndrome vestibular agudo, algo que sea espontáneo, es lo que vemos nosotros hacia el lado izquierdo. Del espontáneo, ¿qué quiere decir espontáneo? De repente, de la nada, empezó el mareo o el vértigo, de la nada. Entonces, de esto hay que diferenciar lo que es, si es algo central o es algo periférico, y ahí tenemos los diagnósticos diferenciales. Si es algo que tiene que ver con alguna situación, por ejemplo, un paciente politrauma, un paciente con una intoxicación, un paciente que tomó algún medicamento, esto ya es lo que vemos del lado derecho, y ahí sí es donde tenemos que hacer el abordaje direccionado según el paciente, ¿no? Lo que nos atañe es del lado izquierdo, y de ahí podemos valorar la parte de arriba, que sí es una situación central, y lo que es algo periférico, pues ya es patología básicamente del oído. Bueno, para poder diferenciar central o periférico, ¿a dónde vamos a mandar a este paciente? ¿Al neurólogo o al otorrino? Básicamente es esto. Protocolo HINTS, el protocolo HINTS es algo que recién se acaba de implementar desde el 2009. Es un conjunto de pruebas clínicas que realmente nos toma 2 minutos de valorar en un paciente en urgencias, y nos da bastante información para poder diferenciar si el vértigo es de origen central o periférico. Origen central, la principal causa sería un evento vascular cerebral de la circulación posterior, que es la que irriga tanto los núcleos vestibulares como irriga al cerebelo, y es ahí donde lo más frecuente es que sea el problema de origen central. Bueno, ya este es el primer artículo publicado del 2009. ¿Qué es el HINTS? Bueno, el HINTS, como bastantes nomenclaturas que nosotros tenemos, tiene que ver con sus siglas en inglés. Entonces, el primero, Head Impulse Test, es la prueba del impulso cefálico. Ahorita vamos a poner unos ejemplos de cómo se realiza. El segundo es el nistagmo, que eso es bastante importante, y el Test of Skew, que es una desviación oblicua. Este test es lo más importante, con un valor predictivo positivo de hasta el 98% de una patología central. Entonces, no son difíciles, pero sí requieren de cierta experiencia para verlo, porque a veces son cambios bastante sutiles. Y aún los que lo buscamos, a veces es difícil encontrar. Bueno,
Prueba de impulso cefálico, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener el paciente enfrente, son pacientes que podemos sentar con una inclinación de la cabeza de 30 grados hacia adelante, lo vamos a tomar del pabellón auricular bilateral y le vamos a hacer movimientos de su cabeza hacia los lados. Entonces, estos movimientos son básicamente de 15 a 20 grados hacia los lados, rápidos e impredecibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar nosotros de esto? Ahí viene la explicación fisiológica de cómo responden los ojos a la cuestión de los movimientos. Aquí vamos a poner un ejemplo de lo que es esta prueba del impulso cefálico. Entonces tenemos un paciente, esta es una prueba que es una prueba negativa. Es así como se hace, se inclina un poquito la cabeza y se hacen esos movimientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos sacadas del ojo correctivas. Buscamos, algo muy importante se me pasó, le decimos al paciente que vea fijamente algún punto. Siempre usamos la punta de nuestra nariz porque es un punto directo. Entonces, lo ponemos enfrente a nosotros, lo agarramos del pabellón auricular y le vamos a decir que le vamos a dar vueltas. Ya se fue el doctor Vilches, que no nos regañe. Bueno, hay que descartar patología cervical, ¿ok? Son pacientes ya diferentes, no son politraumas, ahí no los podemos mover el cuello. Entonces, no sé si lo podemos ver otra vez. Como quiera, aquí les voy a poner ejemplos, ahí está. Ese es un paciente normal, no hay sacadas correctivas del ojo. Bueno, prueba de impulso cefálico, cuando es positivo nos indica o nos la asociamos a una lesión periférica. Entonces, este paciente, ahorita les voy a dar play al video, tiene una lesión periférica unilateral, este es un impulso cefálico positivo. Tiene sacadas correctivas contralateral a la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros volteamos al paciente, vamos a suponer que lo volteamos hacia el lado derecho, el paciente, el ojito se mueve y trata de corregir y se va hacia la izquierda. Básicamente ustedes van a buscar movimientos irregulares del ojo, sin hacerse bolas de lados y así, no se preocupen. ¿Vieron dónde se movían los ojos? Después de nosotros mover la cabeza, el ojo busca hacer equilibrio. El ojo realmente, la fijación ocular es algo muy importante para nosotros poder diferenciar el tipo de vértigo que es. Bueno, entonces, ahí va otra. Esto va en cámara lenta. Esta es otra paciente. Esta se ve mucho más sutil. Ahí se ve. Recordemos que es en cámara lenta, no lo van a ver tan rápido. Lo voy a pasar otra vez. Ahí le estamos volteando hacia la derecha. Eso es positivo. Okay. Nuestra paciente chiquita, sana. Eso es negativo, el ojo no se mueve. Y esto realmente es algo fácil de hacer. Nistagmo. Nistagmo es toda una charla, es 400 libros de nistagmo. El nistagmo es algo que realmente nos va a decir dónde está el problema. Como dicen por ahí, los ojos son la ventana del alma, las pupilas son la ventana al cerebro y la mirada es la ventana del sistema vestibular. O sea, el nistagmo, el movimiento del ojo, nos va a decir prácticamente todo lo que queremos saber. Bueno, ¿qué es? Es un movimiento involuntario rápido y rítmico, oscilatorio, que tiene una fase rápida, una fase lenta. El nistagmo hay que valorarlo espontáneo, o sea, que quiere decir el paciente lo ponen enfrente y diga, mírame, o sea, que lo mire. Es algo bastante romántico, la verdad. A veces funciona, a veces no. Es la parte romántica del otorrino, entonces las miradas. Entonces lo tiene que mirar con la mirada fija. Entonces, si hay movimientos involuntarios del ojo oscilatorios, eso es un nistagmo espontáneo.
Si hay movimientos evocados, movimientos oscilatorios espontáneos evocados por la dirección de la mirada, eso es otra historia, ahorita lo vamos a decir, pero es básicamente lo que nos diferencia lo periférico de lo central. Entonces, nistagmo, la dirección. Lo único con lo que quiero que se queden es con la dirección. Entonces, el nistagmo, un nistagmo horizontal que tiene dirección hacia algún lado, que no cambia de dirección con la mirada, es un nistagmo de origen periférico, prácticamente siempre. Un nistagmo rotatorio, vertical, que cambia de lado, es un nistagmo de origen central. Ahora, un nistagmo de dirección horizontal, ahí está el problema, ahí se los puse en rojito. ¿Es un problema periférico, es un problema del oído o es un problema del octavo paracraneal? Que eso, ahí englobamos lo periférico. Un nistagmo espontáneo, rotatorio, vertical, multidireccional, que cambia de lado con los movimientos, es un nistagmo de origen central. Básicamente eso. No tiene mucho chiste si nada más nos aprendemos esa parte. Bueno, nistagmo espontáneo periférico. Ahí va un ejemplo. Esto se hace idealmente en un mundo feliz, se hace con unos lentes especiales que se llaman lentes de Frenzel, donde fijan la mirada, por eso le pone mirada hacia la derecha. ¿Ven eso? Eso es nistagmo. Ahí se ve que se mueve la pupila porque están fijando el ojo. Arriba a la derecha está el paciente, esos son los lentes de Frenzel. En la ciudad sí lo hacemos, esto sí lo hacemos, sí lo hacemos en el consultorio, pero bueno, ya es un paciente un poquito más estable, no es el abordaje de urgencias. Tiene una frecuencia y una amplitud. Usualmente los nistagmos de origen periférico, como el vértigo postural, se quitan cuando hay la mirada se fija. Entonces al paciente hay que decirle, fije la mirada en un objeto, y si el nistagmo se quita es una lesión periférica. Si no se quita es algo central. Ok. Ley Alexander es algo un poquito complejo, pero eso nos ayuda bastante a nosotros para ver la evolución de un paciente con neuronitis vestibular. Ley Alexander quiere decir que el nistagmo siempre es hacia el mismo lado y es un poquito más rápido cuando mueve el ojo hacia el lado de la fase rápida del nistagmo. Hay toda una vía vestibular compleja para eso, pero bueno, eso es otra charla. Ahí vamos a ver el vértigo del nistagmo. Ok, ya nos apuraron. Ok. Ejemplos. ¿Me voy a ir más rápido? Si a alguien le interesa saber más de esto, con mucho gusto le puedo compartir esta plática y podemos platicar más adelante. O hacemos una mesa redonda de pacientes, con mucho gusto. Nistagmo central. Es usualmente torsional. Cambia de dirección. Hacia arriba y hacia abajo, es algo central. Ahí vemos el nistagmo hacia un lado. Lo que quiero que se fijen es hacia el otro lado. Cuando voltea la mirada hacia el otro lado, hace una fase rápida para el lado izquierdo. Bueno, nistagmo, dirección. Desviación oblicua. Esto nos da un valor predictivo positivo para la cuestión central. Ahí está la vía y es básicamente tapamos un ojo y el otro se mueve hacia arriba y hacia abajo. Eso es algo positivo. ¿Cómo interpretamos el HINTS? Un vértigo periférico tiene un impulso cefálico anormal o positivo. El nistagmo es horizontal y la prueba de skew es algo negativo. Cuando el ojo se mueve así en la prueba de skew es prácticamente siempre algo central. ¿Qué utilidad tiene el HINTS? Tiene un valor, una sensibilidad superior a la resonancia en las primeras 48 horas de que inicie el síndrome vestibular agudo. ¿Ok? Las principales causas periféricas y centrales, ya las conocen. Red flags, muy importante para ustedes, urgenciólogos o médicos de primer contacto. Inicio abrupto en pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular.
Intensidad incapacitante que los impide ponerse de pie, es un nistagmo cambiante, direccional cambiante, es un paciente que no puede tolerar vía oral y todo lo vomita. Fiebre, datos de focalización neurológica, algún síntoma o signo neurológico, eso es una bandera roja, van directo a resonancia y le hablan rapidísimo al neurólogo. Cefalea y alteración del nivel de la conciencia, esto bastante rápido. Vértigo postural es lo más común, es algo postural, casi siempre hacia atrás, tiene un nistagmo fatigable, tiene una latencia de más o menos unos 20 segundos, se diagnostica con un Dix-Salpike, si alguien no lo sabe hacer, con mucho gusto le enseño en otro día. Y el tratamiento es la reposición de los otolitos directos hacia los canalitos que van hacia el utrículo. Se oye bastante bonito, pero es básicamente movimientos en espejo en los cuales redireccionas los otolitos que están en la perilinfa. Y estos pacientes no necesitan ni laboratorios ni medicamentos. Esto sí. Esto va a ser la principal causa periférica de un síndrome vestibular agudo, es una neuritis vestibular. El vértigo es repentino, hay náusea, vómito, el nistagmo que siempre es periférico, usualmente son pacientes que tienen antecedente de alguna infección respiratoria superior en el último mes. El diagnóstico es clínico, no hay mucha utilidad en una resonancia, a menos que haya algún red flag como lo acabamos de mencionar, y el tratamiento se hace con frenadores laberínticos como el difenidol. Diagnóstico diferencial, lo rosita es algo neurológico, que eso bien lo van a decir mis colegas más adelante. Antivertiginosos, tenemos una amplia gama. Tratamientos farmacológicos, por excelencia el que se usa en urgencias es el difenidol, está bien cuando el paciente está bastante sintomático. Estudios complementarios, pues eso es lo que les digo que sí lo hacemos, es importante para las cuestiones periféricas. Un resumen, ahí luego se los mando. Conclusiones. Va a haber bastantes pacientes mareados en el servicio de urgencias, es bien importante diferenciar lo que es central para comentar con nuestros neurólogos, hacer una resonancia urgente, pero el HINS nos ayuda para los lugares donde no tenemos resonancias para poder diferenciar vértigo central o periférico, a quien llamamos al otorrino o al neurólogo. Alguien que quiera saber más de esto, que toma realmente 2 minutos, con mucho gusto, estos son mis datos. Y las pruebas se hacen en un lugar que se llama AudioRay, ahí les dejé el teléfono, también me pueden preguntar con mucho gusto, estoy abierta para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La invitamos a quedarse aquí, vamos a entregar el reconocimiento. Agradecemos profundamente a nuestros primeros ponentes por abrir esta jornada con temas fundamentales y clínicamente decisivos. Les pedimos pasar al frente para entregarles un reconocimiento por su destacada participación y valiosa aportación académica. ¿Les podemos brindar un fuerte aplauso, por favor? Gracias. Le pedimos al director del hospital, al contador Juan José Villarreal Rosales, que pase para la entrega de los diplomas y recibimos a las... Adelante, los ponentes pueden subir. Vamos a recibir al doctor René del Fierro, al doctor Macario Guillén Morales, doctora Yasmín Elizabeth Garza Reyes, doctor Jorge Alfredo Terán Hernández y doctora Cintia Magdalena Pérez Rodríguez. Bienvenidos. Muchas gracias por compartir todos sus conocimientos con toda la audiencia. Muy bien. Para el doctor René del Fierro. René del Fierro, adelante, por favor. Doctor Macario Guillén Morales. Doctora Yasmín. Para que vaya preparando. Yasmín Elizabeth Garza Reyes. Doctor Jorge Alfredo Terán Hernández. Doctora Cintia Magdalena Pérez Rodríguez.
Un aplauso para todos ellos y los invitamos para que pasen al stand, a la foto oficial con todos los ponentes. Adelante, por favor, por aquel lado pueden bajar.